Muy bien, chicos. Nuevamente, buenas noches. Vamos a iniciar a nuestro segundo tema de estas clases espejo, que lo viene, en este caso, exponiendo el ingeniero Carlos Quirós de la Universidad Santo Tomás de Colombia. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con este segundo tema, darle el pase para que el profesor mismo se haga la presentación de su tema. ¿Ya? Muy bien, como él dijo las indicaciones, podemos hacer preguntas durante su exposición. Muy bien, gracias, Carlos. Adelante. Listo. Hola chicos, tiempos sin vernos. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguna novedad? ¿Algo raro pasó en estos 10 minutos? Ok, creo que me debes poner como host porque no me deja compartir, profe. Como, bueno, co-host para no Muy bien. quitarte. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, disculpa, ya está. Muy bien, ok. Ya ahora sí puedes compartir. Gracias, profe. Bueno. Listo, chicos. Bueno. Entonces, digamos que vamos a seguir hablando de procesos estocásticos, simplemente que vamos a hablar de otro proceso estocástico muy particular, muy puntual. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una introducción a la teoría de colas, que también podemos conocer como teoría de líneas de espera, y pues que vamos a ver si sí como que nos compete o no nos compete ese fenómeno. Bueno, entonces, disculpen un segundo. Bueno, entonces el fenómeno de las colas o líneas de espera y sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, bueno, esa imagen es bastante familiar para nosotros, ¿cierto? Creo que no hay que decirlo. Todos los días, estemos donde estemos, siempre vemos este tipo de fenómenos, ¿cierto? Nos toca hacer fila para comprar, por ejemplo, el ticket del bus o del metro. Bueno, no sé con la metodología que se usó de las elecciones, por ejemplo, si a ustedes les tocó hacer fila para ir a votar, pero pues bueno, cuando no había pandemia, uno sí observaba estas filas, por ejemplo, para votar, ¿cierto? Cuando uno va al banco, uno va más que preparado para hacer fila, ¿cierto? Raro sería es que no nos tocara hacer fila. Entonces es un fenómeno bastante familiar para nosotros, porque todos los días, absolutamente todos, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. ¿Listo? Generalmente uno lo asocia con filas de personas, ¿cierto? Como las que uno ve en el banco, las que ve en las votaciones o las que ve en la cafetería de la universidad. Pero pues existen otras colas que no necesariamente son de personas. Entonces, por ejemplo, en un proceso de producción, en una planta de producción, cuando yo tengo un cuello de botella, un recurso cuello de botella, una máquina cuello de botella, es decir, una máquina que es la más lenta con respecto a las demás, pues adelante de esa máquina se me va a formar una fila. Sencillamente no es una fila de personas, sino de producto en proceso, ¿cierto? De inventario en proceso. Y existen otras colas que existen, pero pues que no son tan obvias y tan visibles a nuestra vista. Entonces les voy a comentar, por ejemplo, aquí, hace un año aproximadamente, cuando estábamos en pleno furor de la pandemia, el gobierno planteó 2 días para hacer compras libres de un impuesto que se llama el impuesto sobre las ventas, que aquí se llama IVA y pues digamos que es uno de los impuestos más importantes aquí en Colombia. Entonces, pues claro, la gente se desbordó a comprar, entonces mucha gente lo que hacía era que se iba desde el día anterior a hacer fila en la puerta de los almacenes para ser los primeros en entrar al otro día. Sin embargo, algo muy curioso fue que
muchos almacenes se prepararon para hacer esas ventas virtuales, ¿cierto? Y pues uno pensaría, ok, pues nada, si compro por internet, pues de una, entro a la página, selecciono lo que busco, pago y listo, perfecto, no hay ningún problema. Pues resulta que cuando uno, por ejemplo, entraba a las páginas, sobre todo las grandes cadenas de electrodomésticos, a hacer su compra virtual ese día, le aparecía un mensajito que decía, usted está en una línea de espera. El tiempo de espera aproximado para atender su orden es de 1 hora o 1 hora y media. Entonces era uno como, pues, pucha, hasta virtualmente me toca hacer cola. Y pues sí, ¿qué pasaba? Los servidores estaban tan congestionados con tanta cantidad que no eran capaces de procesar todas las órdenes simultáneamente. Entonces había una cola virtual. Por ejemplo, en un computador eso es lo que pasa. Cuando cuando a uno se le pone lento, cuando uno aplica una fórmula en Excel como el mmul, eh, a veces el computador no le da el resultado a una, sino que se queda pensando un ratico. ¿Por qué? Porque el procesador está un poco lento y las órdenes que usted le da al computador están en una línea de espera para esperar que el procesador sea capaz de hacerlas porque ya se desocupó de otra tarea que usted está haciendo, ¿cierto? Entonces miren que las colas están tanto en el mundo visible y palpable como el que vemos, pero hay muchas colas que para nosotros son invisibles, pero que existen, ¿cierto? Independiente de la cola de la cual nosotros estemos hablando, lo que sí podemos afirmar es que a mayor tamaño de cola, hay ciertas consecuencias. Entonces, por un lado, está el tiempo perdido de las entidades, vamos a llamarlo entidades de forma genérica, que están esperando en la cola, ¿cierto? Claro, a nadie le gusta que si tengo que ir a hacer una vuelta al banco, pues tenga que hacer dos horas fila, ¿cierto? Porque ese tiempo literalmente lo estoy perdiendo. Ahora diría, pues nada, me pongo a ver el celular, pero pues no, por ejemplo, aquí en Colombia uno no puede usar el celular en el banco. Entonces, ni decir que puede leer un artículo o ir adelantando una tarea ahí porque ni siquiera puede sacar el celular, ¿cierto? Si hay productos esperando en un cuello de botella en una planta de producción, pues primero, esos productos que están ahí ocupando espacio no me aportan nada. Es más, lo único que hacen es ocupar espacio que probablemente yo necesito. Entonces, cuando yo tengo muchas colas, por ejemplo, en un sistema de producción, es cuando yo llego a una fábrica y hay un despelote, hay cosas por todo lado, las cajas las pusieron donde no era porque no hay espacio, porque hay una mercancía en proceso. Entonces, por donde lo veamos, el tema de las colas es bastante malo, ¿cierto? Pero está por otro lado el tema de los recursos o los servidores que atienden esas colas, ¿cierto? Entonces, digamos que para un cajero no es muy bonito ver que tiene una fila larguísima. ¿Por qué? Porque él se va a estresar, va a estar sobrecargado, porque que tiene mucho trabajo por encima, puede que trate de hacerlo más rápido para que la fila corra más y eso lo que hace es que se equivoque. Entonces miren que una fila larga también, tiempo perdido por parte de los que hacen la cola, pero también sobrecarga de los recursos que son los que atienden esa cola como tal, ¿cierto? Entonces, por donde lo que queramos ver, es bastante malo. Eso es sinónimo de una baja efectividad logística, ¿cierto? Si yo veo una cola larguísima en el banco, pues claramente debe haber algún problema, ¿cierto? Ahora, si nosotros somos los usuarios de las colas, es decir, somos los clientes que vamos al banco a hacer cola, somos los clientes que vamos al restaurante a hacer cola, pues para nosotros lo ideal sería que la cola no existiera, ¿cierto? Entonces yo digo, pues nada, ¿por qué el banco simplemente no pone más cajeros para que la gente no tenga que esperar tanto? Pues claro, como usuario lo que queremos es que eso se elimine. Pero pongámonos un momento en el papel de los dueños de la cola, los que administran la cola, en este caso, por ejemplo, la administración del banco. ¿Por qué sencillamente él no abre 3 cajas más para disminuir el tiempo de la cola? ¿Quién me dice por qué?
Chicos, si ustedes fueran el administrador del banco, ¿por qué simplemente no abre más cajas para que la gente no espere tanto? Porque implica un mayor costo. Exactamente. La cosa no es tan sencilla porque si yo pongo otro cajero más, pues será un salario adicional, un tema prestacional adicional, un tema de contratación. Entonces, pues nada, no nos podemos ir a los dos extremos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea cuando uno analiza estos fenómenos? Poniéndonos en los zapatos del dueño de la cola o el que la administra. Pues es tener un balance, ¿cierto? Un balance entre el costo de prestar el servicio y el nivel de servicio, ¿cierto? No es irme a los extremos. Tener un solo cajero, bueno, no sé, aquí, por ejemplo, hay una cadena de supermercados eh, de bajo costo, pero pues tú sabes que si vas allá te va a tocar hacer una fila gigante porque solamente hay uno, máximo dos cajas abiertas, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es decisión del usuario si compensa el costo de los productos más baratos con el tiempo de hacer cola. Pero para el administrador, pues él debe tomar una decisión de cuál es el nivel de servicio que primero le sirva a los usuarios, que no sea tan desesperante, pero pues que tampoco me afecte tanto en el tema de los costos, ¿cierto? Y pues nada, digamos que la teoría está enfocada a que nosotros seamos los administradores, porque pues ahí es donde podemos tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el proceso básico de colas? Es bastante intuitivo porque, como les digo, nosotros lo vimos a diario. Entonces, existe algo que se llama el sistema de colas, que es lo que vemos aquí remarcado en este recuadro. Y miren que hace referencia a dos cosas, a la cola y al mecanismo de servicio. La cola pues hace referencia literalmente a las entidades, personas, productos, órdenes o lo que sea que están formados en una línea de espera. Y el mecanismo de servicio hace referencia a la atención que se hace de esas entidades. Entonces, por ejemplo, en un banco el mecanismo de servicio está conformado por los cajeros, que son los que se encargan de atender a las personas que están formadas en cola. En el caso de un sistema de producción, pues el mecanismo de servicio pueden ser los operarios que procesan los productos o las máquinas que procesan los productos. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque de ahora en adelante cuando usemos el concepto de sistema, pues tenemos que tener en cuenta que son las dos cosas, tanto la cola como el servicio. Muchas veces uno piensa que el sistema es solo la cola, pero aquí vamos a tener en cuenta también el mecanismo de servicio. Entonces, va a existir una fuente de entrada que hacen que las entidades lleguen, ¿cierto? Por ejemplo, a un banco los clientes, de algún modo van llegando los clientes y ese es como el proceso de generación de los clientes, la llegada, ¿cierto? Ellos llegan, si el mecanismo de servicio está libre, pues serán atendidos de una vez, pero si el mecanismo de servicio está ocupado, pues tendrán que hacer cola. Después de que surte efecto el mecanismo de servicio, pues nada, las entidades ya salen de mi sistema de colas porque fueron atendidas. Básicamente esa es como la dinámica. Ahora, si yo ya quiero empezar a modelar matemáticamente estos sistemas de colas, lo mismo, para sacar conclusiones, para poder tomar decisiones, hay varios aspectos que dominan el comportamiento de ese sistema, pero dentro de ellos hay 6 que son los principales y es en los que nos vamos a enfocar, ¿cierto? ¿Qué son estos aspectos? Es como la información que yo debo tener de entrada de ese proceso para poder modelarlo matemáticamente y analizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos primero el proceso de arribos. Entonces, yo necesito saber o entender cómo es que están llegando esas entidades a mi sistema a solicitar servicio. Entonces, me pueden interesar cosas como qué tan rápido están llegando, si llegan de forma individual o llegan en grupos, como por ejemplo a un restaurante, si llegan cada cierto tiempo específico o el tiempo entre arribos es una variable aleatoria y si es una variable aleatoria, cuál es su distribución de probabilidad. Entonces es como caracterizar cómo están llegando las entidades a mi sistema.
Pero también necesito caracterizar el proceso de servicio, ¿cierto? Necesito saber cómo es mi mecanismo de servicio, cuántos recursos tengo disponibles para hacer ese proceso de servicio, cuánto me demoro atendiendo a una entidad, qué tan rápido lo hago, siempre me demoro lo mismo o también es una variable aleatoria. Y de ser así, pues, ¿cuál es su distribución de probabilidad? ¿Cuántos servidores tengo? ¿Cierto? Es decir, ¿cuántos recursos tengo para prestar ese proceso de servicio? Entonces, aquí quiero que reconozcamos dos cosas. Algo que se llama servidores en paralelo, ¿cierto? ¿Qué son los servidores en paralelo? Pues nada, por ejemplo, o normalmente lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia es que yo tengo 3 cajeros en el banco y se arma una sola fila, ¿cierto? Entonces, cada cajero pues puede atender a cualquier entidad porque todos saben hacer lo que supuestamente viene a hacer la entidad. Entonces, pues nada, sencillamente aquí el cajero 1 puede estar atendiendo a una persona, mientras el 2 simultáneamente atiende a otro y mientras el 3 simultáneamente atiende a otro. Están en paralelo porque cada uno puede atender a una entidad diferente y puede prestar el servicio requerido, ¿cierto? Estos serían servidores en paralelo. Pero también puede haber servidores en serie. Por ejemplo, en un proceso de producción yo tengo aquí la máquina 1 y pues aquí se me puede armar una fila de productos. Cuando el producto se procesa en la máquina 1, pues tendrá que pasar, por ejemplo, a una máquina 2 y esta máquina 2 pues puede que se arme su propia fila. Entonces miren que aquí es muy diferente porque aquí cada servidor es como si tuviera su propia cola y pues cada entidad tiene que pasar en este caso por las dos colas, ¿cierto? En caso de que estos dos servidores sean en serie. Mientras que aquí, pues nada, yo sencillamente paso por alguno de los servidores, pero no tengo que pasar por todos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando me dice el número de servidores, hace referencia al número de servidores en paralelo. ¿Listo? Capacidad del sistema. La capacidad del sistema hace referencia a cuál es el máximo número de entidades que puede haber dentro de mi sistema, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo acá con el Pine. Vamos a suponer que aquí el banco solo es capaz de albergar a 10 personas en cola. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el banco es muy pequeño, es una sucursal muy pequeñita. Pero recuerden que tenemos 3 cajeros. Entonces, con esa información que les estoy dando y diciendo que la capacidad es el máximo número de entidades que puede haber en todo mi sistema, ¿cuál sería la capacidad de este sistema como tal? De este sistema encerradito en rojo. ¿Cuál sería la capacidad de mi sistema? Tres. ¿Cuánto? No escuché. 3. 3. O sea, nunca puede haber más de 3 entidades o clientes en tu banco. Ah, ese servidores. Entonces, aquí sería la capacidad del sistema. Y recuerden qué sistema dijimos que era la cola más el servicio. Entonces, ¿cuál sería la capacidad de este sistema? 13. 13. Los 10 que pueden estar haciendo cola más los 3 que pueden estar siendo atendidos. Entonces, mi capacidad en este caso sería 13. Ya si me preguntaran cuál es la capacidad de la cola, pues es claramente 10. Pero la del sistema, recuerden que es la cola más el servicio. ¿Listo? Bueno. Tenemos la disciplina de la cola. Entonces, la disciplina de la cola tiene que ver con qué regla uso yo para saber o para seleccionar quién es la siguiente entidad que debo atender. Y pues las disciplinas, digamos que la más común es, ok, pues el primero que llegó
es al primero que yo atiendo. Pues en un banco generalmente pasa eso, generalmente, porque pues también puede haber filas preferenciales, ¿cierto? Pero en la fila normal lo que pasa es que el primero que llegó, que también es el que más tiempo ha esperado, pues es el primero que se debería atender. Pero no es la única disciplina, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar qué otras disciplinas existen. ¿Listo? Tamaño de la fuente. Entonces, el tamaño de la fuente es el potencial de entidades que podrían llegar a mi sistema a solicitar servicio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un banco, pues el tamaño de la fuente será el número total de clientes que pueden entrar al banco en un momento dado. ¿Por qué? Porque ya tienen algún servicio con el banco o porque entran al banco porque están interesados en abrir una cuenta o en unirse al banco, ¿cierto? Pero pues ese tamaño va a ser un número porque pues hay un potencial de clientes, ¿cierto? No podemos decir de pronto que es infinito porque pues nada, no puedo asumir que infinitos clientes van a venir a mi banco, ¿cierto? Pero pues el tamaño de la fuente tiene que ver con qué tan grande es ese potencial de posibles entidades que pueden llegar a solicitar servicio, ¿cierto? Entonces, a un banco pues serán todos los clientes potenciales y pues la suma de esos clientes potenciales me va a dar un número. Por ejemplo, en un sistema de producción, pues nada, serán las unidades que yo he programado procesar ese día, ¿cierto? En otros casos, bajo asunción se puede suponer que es un tamaño infinito. Ya ahorita miramos qué significaría eso. Pero estos son como los 6 aspectos que yo debería conocer de una cola para poder modelar. ¿Listo? De ellos los más importantes son los 3 primeros, o sea, son los que más dominan el comportamiento del sistema. ¿Alguna duda con esto, chicos? Una consulta. En Dime. tamaño de la fuente, ¿se toma la cantidad de los posibles demandantes, digamos, de todo el día? ¿Todo el día? Depende. Si tu sistema de colas lo vas a analizar en una hora, sería relacionado a esa hora. Si lo vas a analizar una semana completa, sería esa semana. Eso depende ya de tú cuánto tiempo quieres observar y analizar ese sistema. ¿Listo? En muchos casos va a ser irrelevante porque, por ejemplo, los clientes potenciales del banco pues no van a cambiar independiente de si tú lo observas una hora o una semana, ¿cierto? Los clientes potenciales van a seguir siendo los mismos. Pero en otras situaciones sí se puede ver afectado por ese tiempo, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 5 máquinas en tu planta y tú les tienes que hacer mantenimiento, pues nada, tu tamaño de fuente es bien pequeño, son solamente 5 máquinas, ¿cierto? Pero si tú acabas de hacer el arreglo de las 5 máquinas, pues digamos que tú no estás esperando que se te dañe, no sé, en menos de 2 horas, ¿cierto? Pues porque eso hablaría muy mal del mantenimiento que yo les hice. Entonces ahí sí puede, el tamaño de la fuente puede cambiar dependiendo del momento en el que lo observas, pero digamos que no es como lo más común. Son casos muy puntuales y específicos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, esta notación Kendall-Lee es una notación que lo que hace es que me ayuda como de un vistazo rápido, mirar la caracterización completa de mi sistema de colas, ¿cierto? Entonces, es una notación muy sencilla que consta de 6 posiciones, donde cada una de esas 6 posiciones va a ir relacionada con uno de estos 6 aspectos básicos de la cola, ¿cierto? Entonces, empecemos. En la primera posición tiene que ver con la distribución de probabilidad del tiempo entre arreglos. Entonces, normalmente el tiempo que transcurre desde que llega una entidad a mi sistema hasta que llega a la siguiente, generalmente es una variable aleatoria, ¿cierto? En algunos casos, cuando son llegadas programadas como citas médicas,
pues bueno, el tiempo entre arribos puede ser determinístico o una constante, ¿cierto? Pero en la mayoría de situaciones, ese tiempo entre arribos es una variable aleatoria y por lo tanto tendrá una distribución de probabilidad. Entonces, en ese caso, yo puedo poner una M, ¿cierto? Si veo una M ahí, lo que va a significar es que ese tiempo entre arribos tiene una distribución exponencial, ¿cierto? Ustedes dirán, profe, ¿y por qué una M en vez de una E de exponencial? Pues bueno, resulta que, no sé si ustedes lo recuerdan, deberían recordarlo porque de hecho ustedes, es una carrera muy rica en la parte de probabilidad estadística y econometría, pero no sé si recuerdan que la distribución exponencial es la única variable aleatoria continua que tiene la propiedad de pérdida de memoria, ¿cierto? Ustedes dirán, pérdida de memoria, sí, eso tiene que ver también con lo que vimos ahorita. Pues bueno, resulta que, recuerden que las cadenas de Markov cumplen esa propiedad de pérdida de memoria. Y esa propiedad de pérdida de memoria también recibe el nombre de propiedad markoviana. Entonces, esa M viene realmente de la palabra markoviana, ¿cierto? Entonces, por eso es que se pone una M en vez de una E, porque puede generarnos curiosidad de por qué en vez de E se pone esa E. Entonces, ya saben que si aparece una M es porque tiene una distribución exponencial el tiempo entre arribos, ¿cierto? Pero también podría ser una Erlang sub K. Una Erlang es simplemente la suma de varias exponenciales. Entonces, si les dicen Erlang 5, significa la suma de 5 exponenciales. Si le dicen Erlang 20, será la suma de 20 exponenciales. ¿Listo? También les pueden poner una D, que ¿qué significaría una D? Que el tiempo es determinístico, es decir, que es una constante. Es decir, que el tiempo entre arribos siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, llega una persona cada 2 minutos, exactamente cada 2 minutos y ese patrón se repite, ¿cierto? En la vida real, pues, digamos que algunas situaciones se podrían adecuar a ese concepto determinístico, pero pues bueno, realmente es determinístico, pero porque lo hacemos a fuerza. Porque mira, aunque a ti te programen una cita médica en una hora específica, pues tú puedes llegar unos minutos antes o menos. Entonces mira que en ese sentido, pues no es tan determinístico, ¿cierto? Pero muchas veces, pues si la variación no es como tan grande, uno podría asumir que es determinístico. Pues de hecho, en muchos de los modelos matemáticos que usamos en economía y en ingeniería industrial, lo que hacemos es eso, suponer que hay cosas determinísticas cuando, bueno, en el fondo no necesariamente lo son. Bueno, y si les ponen una G en esa posición, lo que significa es que tiene cualquier distribución de probabilidad diferente a las 3 anteriores. Bueno, aunque la D realmente pues no es que sea una distribución de probabilidad. Pero si tiene una distribución de probabilidad diferente a una Erlang o a una exponencial, pues pueden poner una G para indicar que es cualquier otra. Uniforme, normal, gamma, beta, ¿cierto? Entonces la G es de general, de cualquier otra distribución. Para el tiempo de servicio, que es la segunda posición, la distribución de probabilidad del tiempo de servicio, se usa exactamente la misma convención. M si es exponencial, Erlang sub K si es Erlang, determinística si es una constante o general si es cualquiera diferente a estas tres, ¿cierto? Número de servidores en paralelo, pues puede ser un número, si hay un cajero pues será 1, si hay 3 cajeros será 3, si hay 15 cajas en el centro comercial, en el supermercado, pues habrá 10 servidores y también se podría asumir que son infinitos. ¿Cuándo se podría asumir que son infinitos? Y es un caso muy interesante. Primero, si hay tantos servidores que te garantizan que tú no tengas que hacer cola, el cual digamos que en la vida real es un caso un poco difícil de encontrar, pero existe otro que sí es muy interesante y es cuando el tema es de autoservicio.
¿Qué significa que sea de autoservicio? Que la entidad que llega a solicitar servicio es precisamente la misma que se atiende. Es decir, ella misma se atiende, por lo tanto, pues no va a tener que hacer cola porque pues si me atiendo yo mismo, pues no va a hacer cola para atenderme yo mismo, ¿cierto? Entonces, ejemplos de un autoservicio. Si yo observo la situación cuando voy a hacer mercado, por ejemplo, pues claramente a la hora de pagar en las cajas, no es autoservicio porque dependo del cajero que esté ocupado o desocupado. Pero si yo quiero ver como el servicio, el hecho de coger mi carrito de compras, irme por los pasillos y coger el mercado, pues nada, es como si yo mismo me estuviera atendiendo y pues rara vez tendré que hacer fila para coger un producto de la estantería, excepto pues como en una crisis o algo así terrible que escaseen los alimentos y yo tenga que hacer fila, ¿cierto? Entonces miren que en ese caso yo podría asumir que hay infinitos servidores. ¿Por qué? Porque el sistema es de autoservicio y yo mismo me atiendo cuando llego, por lo tanto no voy a hacer fila, ¿cierto? Aunque en el fondo no es que haya infinitos servidores. También, por ejemplo, si yo voy a un parque de diversiones y voy a meterme a la piscina, pues podría asumir que son infinitos servidores. Sí, en la piscina no van a caer infinitas personas, pero generalmente va a caer un número muy, muy grande y pues lo más probable es que yo no tenga que hacer fila para entrar a la piscina. Ahora, para ir a los toboganes y a las atracciones, probablemente sí, pero para tirarme ahí a la piscina a champalear, pues también debe ser un parque que está demasiado full para que yo tenga que hacer fila para meterme y bañarme en la piscina, ¿cierto? Esos serían como los ejemplos. ¿Alguna duda con estas tres primeras? Con tiempo entre arribos, tiempo de servicio y número de servidores, chicos. ¿Ninguna duda, La chicos? ECA, la ECA era suma de... Bueno, hay una distribución de probabilidad que se llama Erlang. Es una distribución como cualquier otra continua, como la normal. Simplemente que esa Erlang aparece cuando tú sumas varias exponenciales, ¿cierto? Es simplemente eso, pero es una distribución de probabilidad como cualquier otra. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Disciplina de la cola. Y bueno, esta parte es relativamente intuitiva también. Está la disciplina FIFO, que es First In, First Out, ¿cierto? Que en la mayoría de sistemas, pues esa es como la dinámica, ¿cierto? Porque donde no se cumple en un banco, pues el problema que se arma, aunque igual hay gente que se cola y todo ese tema, pero pues la disciplina más común es FIFO, ¿cierto? El primero que llegue es el primero que se atiende. El que lleve más tiempo esperando es el primero que se atiende. Eso es muy común. La LIFO significa que el último que llegó es el primero que se atiende. Los ejemplos son más difíciles de encontrar, o sea, no es como tan frecuente. El ejemplo típico que le dan a uno es, nada, si tú te subes a un ascensor lleno, la última persona que se sube al ascensor, pues es el que queda en la puerta y por lo tanto va a ser el primero que va a salir, ¿cierto? Ese sería como un ejemplo de LIFO. O si yo cargo un camión con cajas y lo lleno, pues también las últimas cajas que monté van a ser las primeras que voy a sacar, ¿cierto? Random. Random es que yo selecciono de forma completamente aleatoria, sin tener en cuenta el tiempo que han estado esperando las entidades a quien atiende, ¿cierto? No es de pronto como tan común. Y está el de prioridades, que sí es fundamental porque aparece en muchos sistemas y pues tiene su complique. Por ejemplo, pensemos en una sala de urgencias. Yo en la sala de urgencias atiendo a las personas en el orden en que van llegando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen no? ¿Qué saben ustedes? Porque no hay mucho que creer ahí porque es bastante familiar la situación. Repito la pregunta. En una sala de urgencias se atiende a las personas en el orden que llegaron. Digamos que cuando digo la atención, me refiero a cuando el médico lo atiende, porque pues uno sí tiene que llegar y registrarse en el orden que va llegando, pero me refiero a la atención del médico.
¿Se hace según el tiempo que lleven esperando No, las personas? depende de la gravedad. Exactamente. Depende de la gravedad, ¿cierto? No es lo mismo una persona que de pronto eh, viene con un tobillo doblado a alguien a quien le pegaron 3 tiros. Dios no lo quiera, ¿cierto? Entonces, cuando digo prioridades, es que yo uso algún criterio específico para saber a quién atiendo primero y que no es necesariamente el tiempo que lleve esperando, ¿cierto? Lo mismo en un banco, es posible que si llega una persona de edad, se le dé cierta prioridad, ¿cierto? O si llega una señora embarazada. Entonces, ese de prioridades es muy importante. Por ejemplo, en un sistema de producción, puede que yo tenga mi línea de producción ocupada con una referencia, pero resulta que hay un cliente muy importante y hay que entregarle un pedido sí o sí, entonces es probable que me toque empezar a procesar esa referencia para poder entregarle a tiempo el pedido. ¿Por qué? Porque es un cliente muy, muy importante para mí, ¿cierto? Y también puedo hablar de una disciplina GD, que es para indicar que es una disciplina cualquiera. Entonces, aquí cuando digo cualquiera es que puede ser cualquiera de las anteriores, FIFO, LIFO, random, prioridades. Muy diferente a la G de estas dos primeras, que significa es que es diferente a las anteriores. En cambio aquí el GD es para indicar que es cualquiera de las anteriores. ¿Listo? Bueno, capacidad del sistema, pues lo mismo. Es un número, como vimos en el ejemplo acá. Por ejemplo, aquí la capacidad de mi sistema, perdón, era de 13. O también se podría, en algunos casos, suponer que la capacidad es infinita. No es que literalmente sea infinita. Hace referencia más bien a que es un número muy, muy grande y pues por lo tanto se puede considerar infinito. Por ejemplo, en una cola virtual, probablemente el tamaño de la fila puede ser muy, 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 muy grande. No infinito, porque si fuera realmente infinito, no me pondrían de pronto a esperar en una cola como me tocó hacer en el día sin IVA, ¿cierto? Aunque, ojo, no necesariamente porque no tenga que esperar es que la capacidad del sistema es infinita. Es más bien cuántas órdenes pueden estar haciendo fila en un momento dado, ¿cierto? Entonces, pues, sistemas con capacidad infinita, en el sentido literal y estricto de la palabra, no. Más bien se asume es que es muy grande y se puede suponer que es infinito. Y el tamaño de la fuente de la población, pues también va a ser un número específico o también se podría considerar infinito si es un potencial muy grande de posibles usuarios de mi cola. ¿Listo? Profesor, disculpe, Dime. ¿podría repetir la disciplina de la cola random, por favor? Ah, ok. La random, como su nombre lo sugiere, es que, nada, yo puedo tener varias entidades haciendo fila y yo literalmente escojo aleatoriamente a quién voy a atender, ¿cierto? No lo hago con ningún otro criterio. O sea, literalmente como que hago una lista, no me interesa cuánto llevan ahí esperando y como que saco un numerito aleatorio, miro a qué persona le corresponde ese número y a ese es al que atiendo. Es decir, literalmente se atiende de forma aleatoria. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda con esta anotación, Kendall Lee, chicos? ¿No? Listo. Bueno, entonces ya como no hay dudas con esto, aquí hay un ejemplo muy sencillo y me gustaría que alguien con voz bien garbosa me dijera, listo, si te da la anotación Kendall Lee de este sistema, dime en tus palabras qué es lo que significa, cuáles son las características de ese sistema. Entonces, ¿quién me ayuda diciéndome qué significaría esta anotación Kendall Lee?
Yo, Dime. a ver, de característica tiene de que el tiempo entre los arribos es exponencial, el tiempo de servicio es normal, No, no tiene sabemos dos si es servidores. normal. Ojo, ojo, el tiempo de servicio no es normal. Es general, no sabemos cuál, pero pues es una distribución cualquiera. Pero no es normal, no me lo están mencionando. Ah, Dale, tiene dos continúa. Muy bien. servidores. Es con la regla común, que es el primero que llega, se le atiende. Tiene de capacidad de sistema 14 entidades. Correcto. Y el tamaño de la fuente es infinita. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces miren que esto sí, miren que de un vistazo, como que yo me hago rápido la idea de qué características tiene mi sistema. Muchas gracias. Bueno. Listo. Supuestos fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente vamos a analizar modelos matemáticos. Y bueno, aunque como la profe Claudia nos ha recalcado en varias sesiones, todo lo que nos rodea se puede modelar, ¿cierto? Pero no todo es igual de fácil de modelar. Entonces, muchas veces uno puede hacer modelos muy, muy apegados a la realidad, que pueden ser bastante complejos. Otras veces yo lo que necesito es un modelo que, bueno, no tiene que estar tan al detalle del sistema real, pero sí comportarse muy similar. Y pues nada, en teoría de colas, al inicio del estudio de la teoría de colas, nosotros empezamos a hacer como modelos relativamente sencillos y posteriormente vamos volviéndolos más robustos, más realistas. Entonces, esta primera parte, pues se basa en unos supuestos, o sea, en unas simplificaciones, que es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque las conclusiones que uno saque, pues van a estar sujetas a que estos supuestos se cumplan, ¿cierto? Entonces, en este caso dice, los tiempos entre arribos son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Qué significa que sean independientes? No es, digamos que es un supuesto, pero pues no es tan descabellado. En la mayoría de situaciones sí tienden a ser independientes. Entonces, cuando vos vas al banco, ¿cierto? En condiciones normales, y tienes que ir a hacer una vuelta, antes de entrar al banco usted se pregunta cosas como, ¿será que hace mucho entró la última persona o será que entró hace poquito? Porque si hace mucho entró una persona, como que yo entro más tarde o no entro. Generalmente lo que pasa es que uno entra al banco pues cuando necesita. Ahora, puede que allá mire que la fila esté muy grande y se devuelva, es otro tema. Pero el hecho es que tú entraste pues en el momento que lo necesitabas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos suponiendo es eso, que las entidades entran cuando tienen que entrar, o sea, no se están fijando como, ay, ¿será que detrás de mí viene alguien? ¿O va a llegar mucha gente después de mí? ¿O hace mucho entró el último? ¿O hace poquito entró? Generalmente no nos fijamos en eso. Entonces, el supuesto pues no es tan descabellado. Idénticamente distribuido. ¿Qué significa? Que la distribución de probabilidad entre los tiempos de arribo permanece constante, pues no tanto permanece constante, no es el término adecuado, sino es la misma distribución de probabilidad durante el tiempo en el que yo hago el análisis. ¿Qué significa eso? Que si yo observo mi banco de 8 de la mañana a 4 de la tarde que funciona, asumo que la distribución de probabilidad del tiempo entre arribos es el mismo en todo ese periodo, cosa que no necesariamente ocurre en la realidad, ¿cierto? Porque de hecho en los bancos existen las horas pico y las horas valle, y probablemente la distribución del tiempo entre arribos en horas pico es diferente a la de horas valle, ¿cierto? Entonces, es un supuesto en el sentido de que asumimos que es la misma. Ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué eso si en la vida real puede cambiar? Pues nada, no hay ningún problema, porque lo que tú podrías hacer es, si sabes que hay unas horas pico y unas horas valle, pues haz un análisis para cada una de ellas, porque ya dentro de cada una de ellas, pues la distribución sí no cambia, ¿cierto? Pensar que en las horas pico la distribución cambia, pues nada, ya sí es como un poquito forzado. Entonces ahí digamos que tampoco hay
inconvenientes con ese supuesto. Todos los servidores son idénticos. ¿A qué se refiere con idénticos? Pues bueno, no es que tengan la misma estatura, ni que sean todos morenos o sean todos blancos, no. Se refiere a que son capaces de atender a las entidades a un ritmo similar. Ahora, en la vida real, puede pasar que hay un cajero que es experto y tiene más experiencia y atiende más rápido que otro. Por eso es un supuesto, porque pues no necesariamente siempre van a ser idénticos, ¿cierto? Los tiempos de servicio son independientes. ¿A qué se refiere? Lo que quiere decir que sean independientes es que si tú eres un servidor, por ejemplo, no te interesa saber si con la persona te demoraste mucho, muy poquito, tú siempre atiendes como al mismo ritmo, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Cosa que en la vida real no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque si un cajero ve que tiene mucha gente, puede acelerar el paso, ¿cierto? O no falta el que al contrario, lo que hace es que lo disminuye. Entonces, no necesariamente el tiempo de servicio es independiente. Idénticamente distribuido, lo mismo. Asumo que la distribución de probabilidad no cambia, pero en la realidad podría cambiar por lo mismo. Si yo veo que hay mucha gente, de pronto lo hago más rápido. Por lo tanto, la distribución de probabilidad cambiaría, ¿cierto? Los arribos al sistema son individuales. Entonces, ese es muy importante porque, pues, si yo voy al banco, generalmente yo voy solo o puede que haya con otra persona, pero esa persona va a acompañarme y no va a hacer una vuelta en el banco. Entonces, aquí siempre se asume que los arribos al sistema son individuales. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, en un restaurante, pues nada, si voy a comer solo, si llegué solo. Pero muchas veces llegan grupos, familias que van a almorzar, que van a celebrar un cumpleaños. Entonces, aquí asumimos que son individuales. Nuevamente, ustedes miran, bueno, y si quiero entonces analizar de un restaurante, lo podemos hacer perfectamente con otras herramientas, que sería lo que sigue a teoría de colas, que es la simulación de sistemas, ¿cierto? Pero aquí en teoría, que es como nuestros primeros pinitos, nuestros primeros pasos, trabajamos bajo este supuesto. ¿De acuerdo? ¿Dudas con estos supuestos, chicos? Bueno. Qué pena si no, es que el chat no lo puedo ver en vivo, pero bueno, creo que en el chat tampoco hay como dudas. Listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra notación que en Dalí, ya sabemos sobre qué supuestos estamos trabajando. Y como la idea es modelar matemáticamente, pues nada, tengo que empezar a traducir las características de la cola a números, a algo cuantitativo que me permita sacar una conclusión. Entonces, la primera entrada que necesito es la tasa de arribos. ¿Qué es la tasa de arribos? La tasa de arribos, miren que va relacionada con el proceso de arribos, porque es una medida de la velocidad a la que están llegando las entidades a solicitar servicio. Entonces, esa tasa de arribos la vamos a llamar lambda. En este caso, se miden entidades que llegan por unidad de tiempo. Por ejemplo, si me dicen que lambda es 12.3 productos por minuto, pues yo entiendo que es una medida de qué tan rápido están llegando los productos por minuto a mi sistema. ¿Cierto? Y de igual manera yo puedo definir una tasa de servicio que la llamo mu y que mide cuántas entidades soy capaz de atender por unidad de tiempo. Es decir, es una medida de la velocidad de qué tan rápido yo atiendo personas y por lo tanto es una medida de qué tan rápido salen las personas de mi sistema. Entonces, por ejemplo, si me dicen que mu es igual a 7.3 personas por hora, pues yo lo que asumo es que en promedio, en una hora, soy capaz de atender a 7.3 personas. Es un promedio. Por eso, pues, los números decimales tienen interpretación ahí, ¿cierto? El número de servidores, pues, también lo voy a traducir a un número, que sea, pues, el número de servidores que tengo. La capacidad del sistema también la debo traducir a un número. Y, pues, nada, ya con esa información de entrada, ya puedo empezar a sacar medidas de desempeño. ¿Qué son medidas de desempeño? Indicadores
de qué tan bien o qué tan mal está mi sistema de colas, porque con eso es que yo tomo decisiones, ¿cierto? Miro, pues madre, es que el tamaño de la cola sí es muy grande, sí justifica de pronto que contrate otro cajero, de pronto no de tiempo completo, pero sí para que me apoye, por ejemplo, en las horas pico, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de las medidas de desempeño tenemos primero esta P rarita que la vamos a llamar RO. RO es el porcentaje de tiempo que permanecen ocupados los servidores, también conocido como porcentaje de utilización u ocupación. ¿Cómo lo calculo? Pues miren que es una relación de la velocidad de llegada de las entidades, que es lambda, con la velocidad de salida de las entidades, que es mu. Y si lo multiplico por S, pues nada, recuerden que ese es el número de servidores. Entonces, pues lo multiplicaría por la tasa de servicio. Y como son idénticos, pues por eso simplemente hago eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el RO me da 0.85? ¿Cómo lo interpretaría? Pues sencillo. Si solo hay un servidor, por ejemplo, pues significaría que ese servidor está ocupado el 85% del tiempo. Por lo tanto, el restante, 15%, va a estar desocupado. Pero también es posible que matemáticamente yo calcule este RO y me dé mayor a 1. ¿Y qué significa si el RO es mayor a 1? Que ese man está ocupado todo el tiempo, o sea, no tiene tiempo ni siquiera de ir al baño, ni siquiera de ir y tomar agua, porque siempre está ocupado atendiendo personas. Obviamente, si a mí el RO me da 1 más de 1, pues ya me da una alarma. Porque, a ver, si yo veo que el man está, qué pena que diga el man, es digamos que un modismo aquí en Colombia, que el cajero está ocupado todo el tiempo, pues primero es síntoma de que la cola está larga y segundo que el pobre man está muy estresado porque no está llevadísimo de trabajo. Entonces, digamos que ahí ya sería como un primer indicador de que, oh, madre, algo no está bien en mi sistema. Tengo que hacer algún ajuste, ¿cierto? Si el RO es mayor o igual a 1, significa que entre más pase el tiempo, la cola se va a hacer mayor y el tiempo que uno tiene que esperar en cola, pues también se va a hacer mayor, cosa que no es deseable. ¿De acuerdo? Tenemos una segunda medida de desempeño que es el Pi sub J, que es la probabilidad de que haya J entidades en el sistema. Y recordemos que el sistema hace referencia a la cola más el servicio. ¿Listo? Entonces, miren que aquí lo que me están diciendo es que J es una variable aleatoria, ¿cierto? Porque claramente el número de entidades en el sistema va a ir cambiando con el tiempo. Alguien entra, alguien sale, alguien entra, alguien sale. Entonces, esa cantidad va a ir cambiando. Es una variable aleatoria. Y pi j, pues simplemente es la probabilidad de que esa variable aleatoria tome el valor particular j. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo un sistema de colas con 2 servidores y que pi sub 5 es 0.37, pues nada, lo que significa es que la probabilidad de que en mi sistema haya 5 entidades es del 37%, que es exactamente lo mismo que decir que la probabilidad de que haya 3 personas haciendo cola es 0.37. ¿Por qué es lo mismo? Porque si hay 5 en mi sistema, pero sé que hay 2 servidores, pues yo sé que a 2 de esas 5 las van a estar atendiendo los servidores. Por lo tanto, las 3 restantes son las que van a estar haciendo cola. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con alguna de estas 2 medidas de desempeño, chicos? No, profesor. En caso de que ya, el pi se supone que es un dato si es que te dan un ejercicio, pero y en caso de que nosotros tenemos que realizar todo eso, No. ¿cómo sacamos o hallamos el pi?
Ok, no me malinterpreten. El pi no me lo van a dar. Tendré que hacer un procedimiento para calcularlo. Digamos que aquí estoy introduciendo qué significa, pero sí, ya vamos a ver cómo lo calculo, ¿cierto? Por ahora me interpreta que listo, que me interesa que sepan interpretar cuando ya tengo el resultado. Pero no te preocupes que ya en un momentico hacemos un ejemplo para saber cómo se calcula. ¿Listo? Ok. Sí. Igual que el RO. El RO también nunca vas a llegar al banco y te van a decir cuánto es el RO. Tú tienes que estimarlo. ¿Listo? Bueno. Otras medidas de desempeño. Entonces tenemos, hay dos conjuntos. Algo que son todos los L's y algo que son todos los W's. Todos los L's tienen que ver con las entidades. ¿De acuerdo? Entonces, primero me puede interesar L. ¿Qué es L? Es el número promedio de entidades en el sistema. Ojo, dice promedio. Entonces, básicamente aquí lo que me están diciendo es que L es el valor esperado de mi variable aleatoria J, ¿cierto? J es el número de entidades que hay en el sistema. Y L es el número promedio de entidades en el sistema. Por lo tanto, L realmente es el promedio de J, ¿cierto? De la variable aleatoria J. Y como me pueden interesar el promedio en el sistema, puede que me interese solo el promedio en la cola. O puede que me interese el promedio solamente en el servicio. Y pues digamos que es bastante natural que el L de todo el sistema sea la suma del L de la cola más el L del servicio. ¿Listo? Todos los L se miden en entidades. No se nos puede olvidar eso. Si son personas, serán personas. Si son productos, serán productos. Si son órdenes, serán órdenes. Ahora, todos los W tienen que ver con tiempos. Entonces, lo mismo. Tiempo promedio de permanencia de una entidad en el sistema. Es decir, ¿cuál es el tiempo promedio desde que una persona entra al sistema hasta que sale? Eso sería lo que yo conozco como el W. ¿Qué es WQ? Es el tiempo promedio que permanece una persona, pero únicamente haciendo cola. ¿Y qué es WS? Pues es el tiempo promedio de permanencia de una entidad recibiendo el servicio. Y se cumple lo mismo. W, o sea, el tiempo total que paso en el sistema, tiempo promedio, es igual al tiempo promedio que paso en la cola, más el tiempo promedio que paso en el servicio. Y todos los W, pues se tendrán que medir en unidades de tiempo. ¿Listo? Y hay algo que se llama la ley del Lidl, que es una fórmula muy sencilla que dice que el L es igual a lambda por el W, ¿cierto? Esta fórmula, a pesar de su simplicidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso siempre se va a cumplir. Así los supuestos no se cumplan, siempre se va a cumplir en todo sistema de cola. Es decir, es una fórmula genial porque es robusta, funciona en todas las situaciones. Y así como la aplico al sistema completo, le puedo poner apellidos. Me puede interesar el LQ en términos del WQ, o me puede interesar el LS en términos del WS. Entonces, esta relación matemática de L es igual a LQ más LS siempre se va a cumplir. W siempre va a ser igual a WQ más WS, siempre se va a cumplir. Y esta ley del Lidl, independiente del apellido que yo le ponga, también siempre se va a cumplir. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el modelo más sencillo, ¿cierto? Como ya ustedes conocen la notación Kendall, pues rápidamente se van a hacer aquí una imagen. Entonces, ¿qué significa? El tiempo entre ríos es exponencial, el tiempo de servicio es exponencial, hay un único servidor, la disciplina de la cola es cualquiera, capacidad infinita y el tamaño de la fuente es infinita. ¿Listo? Resulta que este sistema, que es el más sencillo, se puede modelar como una cadena de Markov, como lo que vimos hace un rato. Pero es una cadena de Markov de tiempo continuo, no de tiempo discreto, como las que vimos ahorita. Entonces, miren que yo podría definir una variable de estado que sean las entidades que hay en mi sistema o en la cola, si es lo que me interesa,
en el tiempo t. Es continua, ¿por qué? Porque ya no es que lo observe en puntos específicos, sino que yo voy a observarla en todo momento porque quiero identificar cada vez que ocurre un cambio. Entonces, ¿cuál es el espacio de estados? Pues nada, si la capacidad del sistema es infinito, pues en teoría esto podría irse hasta infinito. Pero entonces la pregunta es, ¿esto sería un proceso estocástico discreto o continuo? A ver, evaluemos lo de la clase anterior. A ver, chicos, evaluación de la primer clase. ¿Sería un proceso estocástico discreto o continuo? A ver, chicos, ¿cómo vemos los valores? Continuo. Entonces, mira que uno podría pensar que es continuo porque esto se va hasta infinito. Pero recuerden que la definición de discreto es que sea contable o infinito contable. En este caso, miren que el espacio de estados es infinito contable. 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito, ¿sí? Ahí es donde les decía que es un poco paradójico ese concepto de infinito contable, porque sí, los puedo contar, pero nunca voy a terminar. Pero técnicamente, en este caso es discreto porque es infinito contable. Pero es de tiempo continuo, eso sí es. Entonces recuerden que dos cosas. Una es según el espacio de estados, que puede ser discreto continuo. Aquí es discreto, pero puede ser de tiempo discreto o de tiempo continuo. Entonces en este caso es de tiempo continuo. Y lo que hice aquí fue representarlo como un grafo. Ese grafo ya digamos que lo conocemos, fue lo último que hicimos en el ejemplo de la clase anterior. ¿Qué pasa? Cuando es de tiempo continuo, yo no hago una matriz de probabilidades de transición, sino que en vez de usar probabilidades de transición, yo lo que uso son tasas de transición, ¿cierto? Entonces miren que aquí los nodos siguen siendo los estados. Pero ¿cómo hago este grafo? Que sería, por decirlo así, como el análogo al grafo de las cadenas discretas. Entonces, parémonos, por ejemplo, en el 2. En el estado 2, que significa hay dos entidades en el sistema. Si tú estás en 2, ¿qué tiene que ocurrir para que ahora tu sistema pase a estar en 3? ¿Qué tuvo que haber ocurrido en ese sistema? Aumentar las Aumentó. entidades. O sea que llegó una entidad, ¿cierto? Ajá. Y entonces lo que yo pongo en ese arco, miren que es la tasa a la que llegan las entidades, que sería la tasa de arriba, ¿cierto? Lo mismo, si yo voy de 2 para que pase a 1, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Se disminuye Se ya que una entidad ya fue atendida. Exacto. ¿Y a qué tasa atiendo a las entidades? A una tasa μ. Entonces, por eso puse aquí esta tasa μ, ¿cierto? Entonces, miren que esto es una cadena de Markov, pero es de tiempo continuo. Y a partir de la teoría, pues que obviamente no la pudimos ver toda, haciendo el análisis de esto como una cadena de Markov, pues yo puedo llegar a estas fórmulas. Fórmulas que en nuestro caso las vamos a usar, ya están comprobadas, pero pues hubo un trabajo muy fuerte para llegar a ellas. Fórmulas que se van a cumplir para este sistema, ¿cierto? Si alguna de estas condiciones cambia en esta notación que en Dalí, pues probablemente las fórmulas sean diferentes o en algunos casos puede que ni siquiera existan fórmulas, ¿cierto? Entonces vamos a analizar este sistema que ya ha sido muy estudiado y ya se ha llegado a soluciones analíticas. Entonces, ¿cómo calculo el ρ? Pues es simplemente lambda sobre S mu, pero como S es 1, pues se limita a esto. Me están dando una fórmula recursiva para calcular pi sub 0 y una fórmula recursiva para calcular pi sub j
con J diferente de 0. Entonces, fíjense que aquí estas dos fórmulas es como la función de masa de probabilidad de mi variable aleatoria J. Me están dando esta fórmula para calcular el L. Miren que es una relación de ρ sencillamente. Y lo mismo para el EQ, LS, WQ y WS, ¿cierto? Y independiente de eso, recuerden que estas fórmulas siempre se van a cumplir. Estas sí siempre se van a cumplir independiente de cualquier sistema, ¿cierto? Pero estas que están acá solo se cumplen para este sistema MM1 G de infinito infinito. ¿Listo? Bueno. Entonces, quiero que por favor le tomen un pantallazo a estas fórmulas, chicos, porque vamos a hacer un ejercicio y quiero que las tengan ahí a mano y que sepan de dónde salieron los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, tómenle ahí un pantallazo y ya hacemos un ejercicio de práctica muy sencillo. Bueno, entonces, este es el ejercicio. Vamos a leerlo y entenderlo. Dice, se tiene un proceso de producción donde existe un cuello de botella. Este cuello de botella corresponde al proceso de etiquetado, el cual es realizado por una máquina automática, la cual etiqueta un producto a la vez. Esta máquina es capaz de etiquetar en promedio un producto por minuto, siendo el tiempo de etiquetado una variable que se distribuye exponencial con tasa de 52.2 productos por hora. El sistema tiene una capacidad infinita y la disciplina de la cola es FIFO. Se deben etiquetar muchos productos, por lo que se puede suponer que el tamaño de la fuente es infinito, ¿cierto? Entonces, listo, me dicen. Primero, calcule el porcentaje de utilización del sistema e interprete el resultado. O sea, me están pidiendo ρ. Para calcular ρ, ¿qué necesito? La tasa de arribo y la tasa de servicio. Entonces, ¿cuál es la tasa de arribo y cuál es la tasa de servicio según los datos que me están dando? Chicos. La tasa de arribo es un producto por minuto. No, mira que eso es la velocidad a la que la máquina procesa los productos. Esa sería la tasa, pero de servicio. Pero lo que sí sabes es que en promedio llegan 52.2 productos por hora. Esa sería la tasa de arribo. Y un producto por minuto es la tasa de servicio. Ahora, como pueden ver, las unidades de tiempo no son consistentes. Una está en horas y otra en minutos. Tú tienes la opción de mirar si todo lo trabajas en minutos o si todo lo trabajas en horas. Entonces, yo decidí trabajarlo en minutos. Entonces, la tasa de servicio es un producto por minuto y la tasa de arribo es 0.87 productos por minuto, ¿cierto? Eso ocurrió después de convertir el 52.2 productos por hora a los productos por minuto. ¿Listo? Y pues nada, el cálculo es relativamente sencillo. ¿Cómo se interpreta? Me dio 0.87. ¿Cómo interpreto ese 0.87, chicos? ¿Qué significa? Recuerden que llegar a un número es importante, pero más que eso es la interpretación del resultado. Entonces, ¿qué significa ese 0.87? Fácil de calcular, lo sé, pero ¿qué significa? ¿Qué interpretación le doy? Puede ser que los servidores permanecen ocupados el 87% del tiempo Exacto. y el tiempo Muy bien. restante están desocupados. Exacto. Entonces, en este caso solo hay un servidor, entonces ese servidor está ocupado al 87%. Ahora, yo ya podría pensar,
Bueno, si es aceptable eso, pues sí, él necesita suplementos, no, él tiene que ir al baño, él puede recibir una llamada, él tiene almuerzo, entonces es aceptable. Pero si, por ejemplo, me hubiera dado muy bajito, también es sinónimo de que algo pasa en mi sistema. Si me da, por ejemplo, el 30, yo digo, pero ¿por qué no llega gente a mi negocio? ¿Será que tengo que invertir en publicidad? ¿Será que el cajero atiende mal a la gente y la gente no viene? ¿Cómo así que yo le estoy pagando 8 horas de trabajo, pero él solo está ocupado el 30? Son datos que ya me sirven para tomar decisiones, ¿cierto? Bueno. Segunda pregunta, calcula la probabilidad de que la máquina etiquetadora esté parada por falta de trabajo, o sea que mi sistema esté vacío. Pues nada, como ya tengo el RO, digamos que es bastante intuitivo, ¿cierto? Si el 87% del tiempo estoy ocupado, pues el 13% es que mi sistema está vacío y por eso mi servidor está desocupado, ¿cierto? Dice, calcula el número promedio de productos que se observarán en el sistema. Es decir, me están solicitando L. Pues nada, como ya tengo el valor de RO, es muy sencillo y me da 6.692. ¿Cómo lo interpreto? Que si yo observo muchas veces mi sistema y cuento cada vez que lo observo cuántas personas, o en este caso productos hay en todo mi sistema, cuando yo promedie todas esas observaciones que hice, pues el promedio va a ser 6.692, ¿cierto? Recuerden que esto es el valor esperado de mi variable J. Ahora, este promedio también me puede servir para tomar decisiones. Porque si yo sé que en promedio en mi sistema hay 6.692, pues nada. Si por ejemplo la capacidad de mi sistema es 5, bueno, no podría ser porque nunca podría observar más de 5. Pero yo puedo saber si esto es aceptable para mí, ¿cierto? Si mi nivel de servicio, si es aceptable con más o menos 6 personas en todo el sistema. Puede que sea muy poquito, entonces como que no hay problemas con la cola. Pero en otro caso, si ese LMA muy grande, pues es un indicativo de que algo anda mal en mi sistema porque hay muchas entidades y la mayoría de entidades van a estar haciendo cola, ¿cierto? Entonces también es un indicador de que probablemente tenga que hacer algo. Miren que aquí, aunque no me lo preguntaban, yo calculé el W usando la ley del ídolo, ¿cierto? Usé acá esta fórmula y lo que hice fue despejar W. Como ya conozco L, y pues me da que el W es 7.69 minutos. O sea, ese es el tiempo promedio que una entidad pasa desde que llega hasta que sale del sistema. Lo mismo, eso puede ser un indicador de si está grave o no mi sistema. Puede que ese 7.69 minutos le parezca aceptable a la administración, o puede que le parezca muy grande. Y si es muy grande, pues tendrá que mirar qué mejoras en el sistema para que ese W disminuya, ¿cierto? Bueno, y aquí hay una pregunta que es calcule la probabilidad de que haya más de 2 productos en cola. No lo solucioné porque digamos que la idea aquí era, que ustedes me digan cómo responderían esa pregunta a partir de la información que tienen. Entonces, lo que les quiero proponer es que se tomen 5 minutos y en 5 minutos me indican cómo creen que lo podemos resolver, cómo podemos responder esa pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, profe Claudia, yo creo que vamos a darles 5 minutos para que los chicos piensen un poco en cómo podrían Ya. resolver esta pregunta. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Ok, entonces, a ver si resolvemos esa pregunta, chicos, con las formulitas que el profesor les pidió que tomaran los pantallazos. A ver. Listo. Entonces, voy a aprovechar y me tomaré un vaso de agua mientras lo piensan. Ya vuelvo con ustedes, chicos.
Profe Claudia, Sí, dime, Carlos, sí. aprovechando aquí el desorden, Sí. Sí. no sé tú cuándo tendrías de pronto por ahí una media horita para que nos reunamos y unifiquemos como la información. Ok, claro. Ujú. No sé Am, cuándo podrías. yo creo que podría ser el domingo, me parece, porque justo estoy en semana de exámenes, Ujú. entonces para poder, ¿no? Eh, Sí, no hay coordinar problema. eso es parte. Yo te confirmo de todas maneras la hora, pero me parece que para mí se me acomodaría más hacerlo como que en la nochecita. Ok, listo, nada. Tú me avisas, me confirmas, yo no tengo problema. Ah, ok, perfecto. Listo. ¿Cómo van, chicos? ¿Alguna idea? Bueno, chicos, cuéntenme en algo. ¿Alguna cosita? ¿Cómo lo plantearon? ¿Qué creen que me están preguntando de todas estas medidas de desempeño que vimos? Nada. Bueno, analicemos un poquito entonces la pregunta, chicos. Dice, calcula la probabilidad de que haya más de 2 productos en cola. Es muy importante recalcar que aquí me están hablando de la cola, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso, chicos, me están diciendo más de 2 productos en cola. Y me están hablando de probabilidad. Digamos que ahí yo estoy sospechando que es una probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué valores de la cola me sirven? Entonces, si me dice que más de 2 productos en cola, es porque me sirve más de 2 productos, me sirve 3, ¿cierto? 3 productos en cola me sirve. Pero si hay 3 productos en cola, ¿qué valor va a tomar J? Es decir, si hay 3 productos en cola, ¿cuántos productos hay en todo el sistema? Sabiendo que es un sistema M con un servidor. ¿Cuántos habría, chicos? Entonces, fíjense que si hay 3 en la cola, es porque en el sistema va a haber 4. Los 3 que están haciendo cola, más el otro que está siendo atendido por el único servidor. También me sirve que haya 4 en cola. Y si hay 4 en cola, es porque en el sistema hay 5. Si hay 5 en cola, es porque en el sistema hay 6. Y pues bueno, así me podría ir de forma indefinida. Entonces, finalmente lo que me están pidiendo aquí es pi4 más pi5
más pi6 hasta infinito, ¿cierto? Como no se ve tan atrayente hacer infinitas sumas, pues como yo sé que J es una variable aleatoria, yo sé que la suma de todas las masas de probabilidad, ¿a cuánto es igual? A 1, ¿cierto? Entonces, en vez de calcular pi 4, pi 5, pi 6, pi 7 hasta pi infinito, pues lo voy a hacer por complemento. Entonces, para mí es más fácil decir que pi 4, pi 5, esto es igual a ¿cuánto? A 1 menos el complemento, que es entonces pi 0 más pi 1 más pi 2 más pi 3, ¿cierto? Y pues bueno, aunque tengo que hacer varias operaciones, pues claramente esto es mucho mejor que calcular infinitas sumas, ¿cierto? Entonces, pues nada, no lo vamos a calcular numéricamente, solamente quiero que lo dejemos planteado, pero pues nada, si yo quiero llegar a los números, pues simplemente calculo estos valores. Pi 0 que ya lo tengo, pi 1, pi 2 y pi 3, pues también los puedo calcular fácilmente con esta fórmula. Y pues nada, finalmente ahí ya podríamos llegar a la respuesta numérica, ¿cierto? No la voy a hacer aquí porque pues es más operativa, pero ustedes la pueden realizar en su casa para llegar al valor numérico, ¿cierto? Y saber cuál es la probabilidad de que haya más de 2 productos en cola. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos, con este ejercicio? Ok, están muy tímidos. Creo que es porque tienen un examen enseguida. Algo de eso. Sí. ¿Algo de eso? Sí, Sí, eso por ahí imaginé. creo que está. Sí. Pues nada, chicos, digamos que será la exposición que yo les traía para el día de hoy. Claramente es una introducción, porque de esto necesitaríamos una o dos materias completas para ir como en más detalles y analizar modelos un poco más realistas. Pero digamos que por aquí es por donde uno parte, ¿cierto? Entendiendo la lógica de estos modelos sencillos, pues luego ya puedo empezar a quitar supuestos, a relajar esos supuestos y acercarnos ya a modelos que son copias mucho más fieles de lo que uno observa en la realidad. Porque como dice la profe Claudia, todo lo que nos rodea es susceptible de modelarse. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, si hay alguna duda, alguna inquietud, bienvenidas las dudas. Los escucho. Les va a ir bien en el examen porque asumo que estudiaron y son juiciosos, entonces no tienen por qué estar tan preocupados. Aunque la profe me dijo que les iba a poner un examen imposible, ahora que me acuerdo. Ah, sí, sí, bien. Sino que ahora sí, como están ellos en semanas de exámenes, también están un poco, distraídos también, o saben de los otros cursos. Entonces, toda la semana están en exámenes. Eso es. Sí, claro. No, es entendible. Sí, es que lamentablemente si como estábamos con semestres tan diferentes, hicimos lo mejor que pudimos, chicos. O sea, no fue maldad. No fue maldad que todo concordara ahorita. Sí, es. Profesor, ¿por qué en la última pregunta solo considera hasta pi 3? O sea, 1 menos pi 0, pi 1, pi 2, pi 3. Ok. Porque mira que la respuesta que me estaban pidiendo era pi 4 más pi 5 más pi 6 hasta infinito, ¿cierto? Yo Sí, sé que la suma de todos los pi debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque J es una variable aleatoria y las masas de probabilidad que son los pi deben sumar 1, ¿cierto? Entonces mira que si yo a 1, que es el total de todos los pi, le resto pi 0, pi 1, pi 2 y pi 3, pues me va a quedar precisamente pi 4, pi 5, pi 6,
Entonces, pues por eso los calculé, porque mira que todos los pi serían desde pi 0 hasta pi infinito. La suma de todos esos pi yo sé que deben sumar 1, ¿cierto? Entonces, pues nada, Sí. simplemente cogí el 1, que es la suma de todos los pi, y le resté pues los que me faltan aquí, que es 0, 1, 2 y 3. O sea, lo que hice Sí, fue restarle el complemento. sí, ¿O a perfecto, qué te gracias. refieres? ¿Si era eso o que por qué Sí, parte sí. aquí el 3? No, sí, sí era eso. Y era por Ah, la suma, ¿no? Porque eran más de 2 productos y se le suma el servidor. ¿cómo? No te escuché esa última parte, qué pena. Ah, que no, ese 3 que usted señaló, sí, porque era más de 2 productos y se le sumaba El del el servidor, el que servidor. está siendo atendido. Ajá, Correcto. sí. Ah, Gracias, profesor. no, tranquila. Pues bueno, chicos, si no hay más dudas, solo me queda desearles muchos éxitos en su examen con la profe y pues nada, yo les voy a dejar aquí en el chat mi correo electrónico en caso de que después, cuando estén un poco más libres de trabajo y pues de pronto tengan algún interés sobre estos temas, pues nada, me pueden escribir a mi correo y pues yo con gusto atenderé sus dudas o inquietudes. ¿Listo? Entonces ahí les envié mi correo electrónico y pues ahí me podrían escribir posteriormente. ¿Listo, chicos? Muy bien, excelente. Gracias, Carlos, por la exposición. Muy interesante el tema, de aplicarlo con tu experiencia. Y chicos, ustedes, bueno, ya tienen ahí, ¿no? El profesor Carlos les ha enviado su correo para que ustedes le puedan hacer ya, cuando estén más tranquilos, de repente alguna consulta referente a todo lo que ha expuesto el día de hoy. Te agradecemos, Carlos, la exposición, el tema, tu tiempo, tu disposición. Y esperemos de repente tenerte nuevamente en nuestra casa, en la UCB, pues tenerte para unas próximas clases también, ¿no? Con los chicos. A ustedes también, Claro chicos, que sí. gracias por la asistencia. Un gusto, Carlos, tenerte aquí. Y bueno, también para ti te deseamos lo mejor, los éxitos, que Dios te bendiga y ya estaremos nosotros también próximamente en contacto. Igualmente, no sé si habrá alguien de tus estudiantes conectados, pero mándales también nuestro cariño, nuestro Sí. afecto a ellos, No, en este sí no se conectaron. ¿no? Ninguno. Ellos son más de vida diurna, poca nocturna. Ok, muy bien, ¿Listo? muy bien. Bueno, no, un Gracias, placer Carlos. haberles dado la clase, chicos, y pues nada, que les vaya muy bien, profe, y pues gracias nuevamente por la invitación. Y pues bueno, nos hablaremos el domingo Sí, entonces para ok. efectos ya administrativos. Ajá, ¿Listo? muy Que bien, tengan feliz excelente. noche, chicos y profe. Buenas Gracias, Carlos. noches. Un gusto. Bueno, que estén bien.